Son agenda en tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Se potencia. Ahora estamos en contacto con Gillo Maguire, el presidente del bloque de... Frente de todo. Frente de todo. ¿Cómo estás, Gillo? Buenos días. ¿Cómo andás, Alfredo? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Un gusto. Igualmente. Bien. Gracias. Bueno, se ha armado un poco como una galletita, ¿no? Ayer, a propósito de la interpretación de la norma, contame respecto de la última sesión, qué lectura haces vos y que si tenés alguna respuesta a los planteos que se han hecho. Sí, no, Alfredo, con respecto a los planteos que se han hecho, o sea, nosotros, sabíamos que se estaba realizando dentro del marco de normativo, pero bueno, no obstante eso, y ya la inquietud, porque viste, uno dice siempre que los medios están para ayudarnos, ustedes están para ayudarnos permanentemente, el medio hace un nexo entre todas las instituciones, los que tenemos que decir siempre algo, y bueno, de hecho hicimos nosotros la consulta al Tribunal de Cuentas, donde el Tribunal de Cuentas se expidió, o sea, nos dijo que, o sea, le contamos cómo se había desarrollado la sesión, y bueno, para deslindar dudas, porque al fin y al cabo de todo esto, quien avala o no avala la decisión tomada sobre esa cuestión es el Tribunal de Cuentas, o sea, quien después dice si está bien o no está bien hecho, y bueno, entonces es el órgano que es el nexo para que si hay que corregir algo se tenía que corregir. Entonces nos dijeron que estaba totalmente dentro de la normalidad, o sea, fue votado el carácter público y urgente de la sesión. Si vos me permitís, yo tengo una interpretación respecto del Tribunal de Cuentas, pero no es algo que me conste, sino que es una sensación que tengo, y es que el Tribunal de Cuentas tiene injerencia en lo que es las cuestiones administrativas, es decir, lo contable, pero tiene que haber otro organismo que asesore respecto de lo legal. Eso es lo que yo creo, no quiere decir que lo haya visto en ningún lado. Por eso estaría bueno que, para avalar justamente lo que están diciendo, logren una expresión por escrito del Tribunal de Cuentas manifestando esto, ¿no? Bueno, eso, lo que pasa que como es, no, por supuesto, Alfredo, lo que pasa es que el Tribunal de Cuentas también es el órgano del Contralor de lo que se llama el Consejo Deliberante, y más en estas cuestiones, por ejemplo, la ordenanza impositiva, las rendiciones de cuentas, y demás, digamos, quien tiene injerencia es el Tribunal de Cuentas. Es quienes en algunos años por ahí han exigido cuando en tiempo y forma, o han por ahí en algún momento han multado porque no se ha presentado la ordenanza cuando ha salido la rendición de cuentas y demás, porque tiene un plazo perentorio para la presentación, y bueno, ahí actuó el Tribunal de Cuentas. Por eso te digo que es el órgano de consulta, que antes estaba Castiglione, ahora hay otra persona, y bueno, que fue a quien recurrimos porque va a ser el contralor de esto mismo que se va a votar el sábado, ¿me entendés, Alfredo? Sí, entonces, y avala en función de qué, porque lo que se objetaba, lo que nosotros objetábamos era que ese tratamiento debía darse después de la aprobación del dictamen de comisión. ¿Y qué es lo que avala? Que no se haya hecho el dictamen de comisión. Primero que... Sí. Marcelo Barreira hoy nos decía que en realidad lo que se votó como inicialmente, al votarse el orden del día, es también la urgencia del tratamiento del tema. Por supuesto, o sea, la sesión entra pedida desde el Ejecutivo como una sesión extraordinaria donde, bueno, se tenía que pedir el carácter público y urgente de la misma. Se pide, o sea, se pone a consideración, por supuesto, lo primero, el carácter público y urgente de la misma, se vota y bueno, se considera que es de carácter público urgente. Perdón, se me ocurre otra cosa, perdóname, Gillo. ¿Se vota el carácter público urgente o la sesión se convoca porque los temas son de carácter público y urgente? O sea, los temas son, pero se vota también. Se vota también, o sea, si, bien. Por ejemplo, en ese caso hubiese faltado un concejal nuestro, por ejemplo, y no se consideraba, por ejemplo, de que el bloque de Juntos por el Cambio no consideraba que era de carácter público y urgente, ahí no se considera, y bueno, ahí hubiéramos estado en lo que ustedes
estaban diciendo ayer o los dichos que se estaban manejando ayer. Bien. Pero fue votado el carácter público. Lo primero que se pone en consideración, se vota el orden del día, se aprueba el orden del día, se vota el carácter público y urgente de la sesión y el pedido de sesión extraordinaria. Al votarse el carácter público y urgente, eso viene de la mano con que se tiene que definir en el momento, no se puede hacer un pase a comisión del mismo. Y otra de las cosas es que el cuerpo también es soberano en la toma de decisiones, o sea... ¿Se votó el tablas, o simplemente se aprobó? ¿Se votó el tablas o simplemente se aprobó siguiendo este razonamiento? Simplemente, o sea, se aprueba, digamos, la preparatoria, porque ahora hay 8 días, en donde por supuesto es merecedor de estudio en estos 8 días, que van a estar que los que definen realmente digamos, la sanción de la ordenanza, de la modificación, Alfredo, porque los que definen la sanción de las modificaciones son los mayores contribuyentes convocados para el sábado. Sí. Entonces, a cada mayor contribuyente se le envía un sobre con la ordenanza impositiva, que en sí lo que se votan son los cambios que hay, que es lo que explicaba el otro día. Los cambios que se generan fueron los cambios en una fórmula que lo había propuesto, por eso nos llama también la atención, Juntos por el Cambio. O sea, esto se viene hablando, estos cambios desde prácticamente desde cuando salió ya por marzo la otra ordenanza impositiva del presupuesto, que querían hacer, o sea, cuando se votó el otro presupuesto ya se quería hacer algunos cambios, pero no hubo tiempo. Bueno, en la impositiva se querían hacer unos cambios. De hecho, la fiscal no está presentada porque no presenta ninguna modificación. Se presenta la impositiva, Juntos por el Cambio había presentado un proyecto para regular la habilitación de los delivery. Bueno, dentro de eso considerábamos que digamos, lo más bajo que tenía modulado era para autos, nos parecía que era exacerbado por ahí el pago de una moto que tuviera que pagar lo mismo que la habilitación de un auto y desinfección. Entonces hubo que incluirlo también en la ordenanza impositiva para que fuese más barato ese canon. También, o sea, ellos habían pedido modificaciones, por ejemplo, la tasa vial, que es la rural, de que se considerase lo que producen en el campo, porque el precio del gasoil por ahí es medio incierto, y más todavía en la situación que estábamos de pandemia. Bueno, se le puso una variable en funciones de grano, donde los granos que se tomaron en la canasta fueron de cosecha fina y gruesa, que se tomó trigo, maíz, y dentro de eso es un componente de la tasa vial, que eso también fue un pedido en su momento hecho de la Unión Cívica Radical. Había que poner, se pidió en ese momento que se hiciera una variable en leche fluida, pero los precios son muy dispares, ya que, digamos, bueno, sí, eso nos lo contó Pisicini. De tambos, de distintos tambos, les pagan distintos precios. Entonces acá lo que se busca el precio del grano en el puesto del Puerto de Rosario, y tenemos la tabla oficial de eso. Entonces sí, eso nos lo contó Pisicini. Bueno. Sí, no habló de todo eso. Bueno, o sea, yo lo que digo, Alfredo, que acá solamente se votaban las modificaciones, o sea, fue la ordenanza impositiva entera, pero solamente lo que se vota es las modificaciones que tiene esa ordenanza impositiva, porque ya está toda modulada. O sea, acá son las variaciones de los módulos, y ya está todo modulada, inclusive ya tiene las fórmulas. El alumbrado público tiene una fórmula, después el módulo del sueldo también, eso se acuerda, que estaba es 240 pesos a diciembre, y después tenemos la tasa vial, o sea, la rural, que fue la que se varió en función del grano, y después tenemos la tasa urbana, en donde se le puso un componente en base a los gastos de salud. Viendo, digamos, que el año que viene también se va a continuar con la pandemia, y bueno, que es uno de los que lleva el 40%, digamos, salud lleva el 40% del presupuesto. Entonces se marcaron, digamos, variables acorde a los gastos reales que tiene el municipio. Que por ejemplo para la tasa para el alumbrado público se tomó la T1PA, que es la de alumbrado público, que bueno, que nos cobra Edenor, que cobra el municipio. Entonces esa tasa, inclusive esa variable, quien la propone fue Juan Carlos Quiroga, cuando fue concejal, la propuso. ¿Por qué no se cobraba en un momento donde había una disparidad con los precios? Decía, ¿por qué no se cobraba en función, digamos, por ejemplo, el alumbrado público, se ponía una variable en función de lo que iba variando ciertos precios? O sea, también no nos olvidemos que en el municipio, por ejemplo, hoy por hoy, la pata salud, la pata combustible y la pata sueldo es lo más grande que
que se tiene dentro del municipio y que está dentro, por supuesto, puesto de las variables. O sea, lo único que se vota, y digamos, no varían nada porque, digamos, los módulos siguen siendo lo mismo, sino los valores de los módulos que inclusive se cambiaron las variables, y te vuelvo a repetir, de 3 modificaciones, 2 fueran propuestas por Juntos por el Cambio. Bien, es como que hay 2 temas en discusión. Por un lado, el bloque de Juntos por el Cambio plantea que no tuvieron tiempo de estudiarla, que en verdad fue muy rápido, que el tratamiento, bueno, no fue el adecuado tal vez, por un lado. Y por el otro, el tema de la objeción que hicimos nosotros, que pareciera estar zanjada cuando dicen, al ser temas de carácter público, como dicen, público y urgente, sí. Nosotros no necesitamos cumplir con la ley en ese sentido. Dado también que somos soberanos en la toma de decisiones también, y por eso por voto, pero no tomándolo sino por el mismo hecho de, al haberse votado el carácter público y urgente de la misma, considerarse que tiene que salir y emanarse ahí a la misma sesión, bueno, eso tiene que salir así. O sea, yo creo que como es que esto lo consultamos, lo averiguamos bien más a fondo, de acuerdo a la inquietud tuya, Alfredo, y bueno, entonces esto es lo que reviste, que está dentro del marco legal, y ya te digo que después el organismo de Contralor con respecto a esto va a ser el Tribunal de Cuentas. O sea, sí, estamos de acuerdo. No dijo esto. También yo he planteado que noto algún tipo de, no sé si irregularidad, pero de distorsión en el tema de la presentación de la lista de los mayores contribuyentes, porque la ley es taxativa y dice, la apertura durante abril se inscriben los mayores contribuyentes, en mayo y a los 10 días de cerrado el concurso, la posibilidad de inscriptos, el Ejecutivo debe enviar al Consejo Deliberante para su aprobación. ¿Qué pasó que no llegó? No, eso, bueno, fue enviada ahora, pero igualmente también se respeta que cuando no se cumplen los plazos se utiliza la lista de mayores contribuyentes del ejercicio anterior. O sea, está diciendo lista realmente son quienes las componen, son quienes fueron los mayores contribuyentes del ejercicio anterior. ¿Y entonces para qué la presentaron? Si se renuevan automáticamente... Sí, bueno, pero para darle un marco dentro de todo, darle el marco de formalidad, bueno, se presenta la lista que viene en un orden que no viene ordenada, sino que cada bloque, por eso pasamos a un cuarto intermedio, la ordena y como es, la presenta de acuerdo al orden que cree cada uno, que digamos que cada bloque cree que es el orden que tiene que llevar, que debe ameritar la lista de mayores contribuyentes. Esto ya... En otras ordenanzas impositivas también, o sea, ha llegado también sobre la fecha, ha llegado un tiempo antes, y se ha realizado de esta manera, o sea, la lista mayor de contribuyentes. Pero ya te digo, dentro de eso... Bueno, ¿ustedes están tranquilos de que esto es así definitivamente? Y no, sumamente tranquilo, Alfredo, ya te digo, o sea, ayer fue la intranquilidad... de por ahí de hacer las cosas bien, o sea, porque nosotros no queremos caer o vamos a caer de que algo, digamos, caiga como para poder gastar en consecuencia de lo que está hecho el presupuesto, o sea, porque acá también está, esto tiene que estar íntimamente hermanado una cosa con la otra, de dónde voy a recaudar, cómo voy a recaudar para poder ejecutar lo que voy a presentar, que voy a ejecutar. Entonces, yo creo que también, o sea, los presupuestos y las distintas presentaciones de las ordenanzas fiscales impositivas. La ordenanza fiscal impositiva, no nos olvidemos que también llevó un trabajo, o sea, para ordenar la ordenanza fiscal y hacerla y modular toda la ordenanza impositiva, cosa que no haya que variar otra cosa. De hecho, hasta queda las claras que si no se presentan las fiscales porque no tienen ninguna variación. Y lo que se vota, vuelvo a repetir, son las modificaciones que se realizan. Se mandó toda la ordenanza impositiva para que la tenga en mano cada uno de los concejales, y que ahora, cuando se citan mayores contribuyentes, que ya se citaron, cada uno de los mayores contribuyentes tiene un sobre con copia de la ordenanza impositiva, que tiene estos 8 días, digamos, que se necesitan para que cada mayor contribuyente le estudie y bueno, y emane su voto cuando se haga la sesión definitiva entonces, nosotros con respecto a esto estamos, o sea, acá están las patas, digamos, de lo que te estoy explicando, de que cómo fue hecha la sesión, digamos, y qué dice a las claras de por qué fue bien votado y fue bien tratado. Bueno,
Muy bien, está aclarado entonces. No sé si fui claro, preguntame si me quieres preguntar. No, me parece que está claro las explicaciones que dan, en tanto, bueno, que sean luego consensuadas con la oposición y las acepten, me parece que están bien. Te agradezco este tiempo. No, Alfredo, te agradezco a vos. Quiero aprovechar también para mandar un saludo a los vecinos primero, a mis compañeros concejales y también un abrazo grande a Mateo que me iba a estar escuchando, así que, bueno. Bueno, muchas felicidades para vos también, Gillo. Y muchas felicidades para ustedes, eso ahí a los chicos, a Claudia, y y bueno, la verdad que muy agradecido por esta nota y bueno... la sacaste barata, ¿viste? La sacaste barata, que escuchaste la de ayer, te sirvió para sacar barata esta. ¿Me la querés hacer más cara? No seas mala. Yo me porto bien. ¿Sabés qué pasa? Que por ahí con alguna pregunta me arrinconás ahora y no te la puedo responder y sería complicadísimo. Bueno, ahí estamos bien. Bueno, te agradezco mucho, Gillo. Besos, Gillo. No, Alfredo, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. El concejal Gillo Maguire, entonces, bueno, pareciera que esto se está causando, este planteo que hicimos ayer nosotros fue inconducente, equivocado. Si es así, había que aclarar. Pediremos las disculpas del caso. Bueno, vamos. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR.